Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. Dice el hermoso himno de Guatemala. Como también el himno de Costa Rica dice, bajo el límpido azul de tu cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. Esta semana celebramos 200 años de libertad, de la independencia de todos los países centroamericanos. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, juntos celebran el bicentenario. Algo que se logró con mucho esfuerzo, mucho trabajo, la muerte de muchos para hacer posible que se llegara esa preciada libertad. En 1821 fue el momento que se dio ese paso para que hoy en día seamos países libres. Pero déjame decirte que hace más de 2000 años se nos dio el acceso a una libertad diferente, una libertad que no podemos alcanzar por nosotros mismos aunque quisiéramos. Una libertad que nos fue regalada, pero que a uno le costó todo, absolutamente todo, hasta la última gota de su sangre le costó para que nosotros tuviéramos gratis esa libertad. Una que podemos acceder y que nadie nos puede quitar, al menos que nosotros decidamos cederla. Y estamos hablando de esa libertad que Jesús nos dio. Y por supuesto que Jesús lo reafirmó cuando leyó en ese famoso pasaje en Lucas, lee el rollo de Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Por supuesto, después dice que recogió el rollo, se lo dio al ayudante y en presencia de todos, con mucha confianza y sabiendo lo que significaba, él dijo, hoy se cumple esta escritura frente a ustedes. Pero algo muy interesante es que Jesús te dio esa responsabilidad a ti y me la dio a mí. Esa responsabilidad de dar a conocer la libertad que podemos obtener por medio de conocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos fue regalada y nosotros no hicimos nada para conseguirla, pero sí nos mandaron a anunciar a todos que somos libres, que tenemos acceso a una libertad, a un regalo. Igual manera como en la independencia, desde el más arriba hasta el último de los países, que a Costa Rica se dice que llegó días después de que en Guatemala ya sabían que eran libres, porque venía anunciando país por país que se había aprobado. De igual manera, nosotros estamos llamados a que persona tras persona anunciemos que hay una libertad y que tenemos acceso al perdón de nuestros pecados, tenemos acceso al reino de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad, Jesús te la dio y déjame decirte que podemos hacerlo. Porque no creo yo personalmente que Jesús, siendo Dios, después de un tiempo haya dicho, ay Dios mío, ¿en qué me metí? Se me pasó por alto, ellos no eran capaces de hacerlo y yo les dije que sí. Tené la certeza de que si Jesús te dio la responsabilidad, te otorgó ese privilegio, es porque sabía que estás preparado para hacerlo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje a otras personas. Y muchos me preguntarán, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a dar a conocer la libertad? Y por favor, déjame decirte que no es por medio de únicamente palabras. Y no es únicamente por ser una buena persona. Porque hay muchas personas que son buenas y no son cristianas, que no tienen ni la mínima idea que Dios existe. Hay muchos ateos que pueden ser excelentes personas y no conocen de Dios. Entonces definitivamente no es solamente por palabras, sino únicamente es por ser una buena persona. El cristianismo no se envuelve únicamente en que tenemos que ser buenas personas, porque ¿qué pasa con todas aquellas que son buenas y no conocen de Dios? Dios nos mandó a tener una diferencia y te pregunto, ¿qué es lo que te hace diferente a ti? ¿Qué es lo que me hace diferente a mí? Como cristiano,
diferente a aquellas personas que solamente son buenas personas, que tienen buenos valores o buenos principios? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué es aquello que te marca? Y yo quiero el día de hoy poder confrontarte y darte a conocer qué es lo que Dios nos mandó a hacer y darte a conocer que sí puedes hacerlo, que es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos, que tenemos acceso a poder hacerlo. Y en Marcos 16, del 17 en adelante, Jesús nos muestra un poco de qué tenemos que hacer para poder llevarle esa libertad, poder llevarle el reino de Dios a las personas. Y en Marcos 17 dice lo siguiente: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar esto, Jesús es ascendido al cielo, se sienta al lado derecho del Padre. Y dice que los discípulos salieron, predicaron el evangelio y el Señor les ayudaba en toda la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Y en mi opinión, nos hemos convertido en personas que más bien estamos persiguiendo señales de vez de que las señales nos sigan a nosotros. Como que no hemos entendido el concepto y le dimos vuelta y hemos empezado a seguir señales y no las señales nos están siguiendo a nosotros como hijos de Dios. Debes de estar llevando libertad y tal vez debes de estar llevando libertad. Nos hemos puesto en una posición de víctima de decirlo, yo hacerlo. Sí, tú. Jesús dijo que mayores cosas haríamos de las que Él ya hizo. Y la pregunta es, ¿estaríamos haciendo aunque sea ya lo que Jesús hizo? Porque Jesús dijo que mayores, pero para llegar a ese mayores primero hay que llegar a lo que Jesús ya estaba haciendo acá en la tierra, sanando enfermos, liberando a los endemoniados, dándole palabra de consolación a las personas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tener un poquito de fe únicamente y tener ese corazón dispuesto para empezar a cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y quiero contarte 5 circunstancias en las cuales podemos ver cómo Jesús llevó la libertad o cómo podemos nosotros llevar libertad a las personas, poder llevar el mensaje a las personas. Y número 1, déjame decirte, el primero es que Dios está en todo lugar. Dios obra en todo lugar. No es que hay que preparar un espacio en específico, que hay que tener 5 horas de oración, que hay que tener 2 horas de alabanza. Dios puede obrar en cualquier lugar y quiere hacerlo. No solamente puede, sino que Él quiere hacerlo. Quiero leerte lo que dice Marcos 10:46. Y solamente te voy a leer un pequeño contexto, no te voy a leer toda la historia. Es la famosa historia del ciego, Bartimeo. Cuando Jesús dice en 10:46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. El resto de la historia cuenta cuando Bartimeo empieza a pegar gritos, Jesús, Jesús, Hijo de David, Jesús de Nazaret. Y Jesús llega y sana a Bartimeo. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Él dice sí y es sanado. Pero yo quiero que nos basemos en esta parte donde dice que Jesús venía saliendo de Jericó. Entró a Jericó y venía saliendo de Jericó. Estaba haciendo sus mandados posiblemente. Simplemente estaba caminando, cumpliendo ciertas rutinas que tenía que cumplir. Y en medio de eso, en medio del camino, no en una iglesia, no en un espacio en específico, en medio del camino se encontró un necesitado. Y a ese necesitado Jesús le dio la oportunidad de acercarse al reino de Dios y de ser libres por medio de la oración. Dios quiere obrar en todo lugar y no limitemos a Dios a que solamente puede actuar en ciertos escenarios, en ciertos momentos que nosotros consideramos que tiene que hacerse. En todo lugar y en todo tiempo Dios quiere obrar.
Y Jesús lo hizo en su momento. Por supuesto, Jesús tenía una preparación antes de oración, de tiempos a solas con el Señor. Eso es otro tema que podemos hablar algo en otro momento. Tú y yo tenemos que tener esos tiempos con el Señor privados, esos tiempos donde vamos a crecer y conocerlo. Pero Jesús obró en un lugar normal, transitado, un lugar de rutina. Y quiero contarte una historia que pudimos nosotros vivir acá en Guatemala, en la Sexta Avenida. Los guatemaltecos la conocerán. Las personas que tal vez no son de Guatemala, es una avenida muy transitada, llena de tiendas donde la gente frecuenta ir a comprar, a pasar el tiempo. Y me acuerdo que junto a Daniela y Elizabeth, un par de amigas del programa Destino, andábamos en la Sexta y sentíamos que teníamos que orar por alguien, no sabíamos por quién. Y en ese momento pudimos ver a una señora que tenía un audífono de apoyo para oír, esos audífonos que le permiten a las personas poder oír cuando tienen problemas de sordera. Y cuando nosotros nos acercamos, no se lo habíamos visto, simplemente sentimos que por ella queríamos orar. Cuando nos acercamos y se lo vimos, nos creó dudas, nos creó como en qué nos metimos, porque no era una gripe cualquiera. Y entendemos que para Dios, gripe, cáncer, sordera, ceguera, es lo mismo. Para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros tal vez ver eso significó un poco de duda, decir, ay Dios, ¿en qué nos metimos? Y le hablamos a la señora, le preguntamos si podíamos orar por ella y su respuesta me dejó con más dudas de las que podía tener antes porque me dijo, claro, pueden orar por mí. Ya yo fui a otras iglesias donde han orado por mí y mencionó algunos nombres de iglesias reconocidas y a mí me entró de dudas porque dije, si ya oraron en tal lugar y no pasó nada y yo me vine a meter aquí a orar por ella. Pero yo tenía esa certeza que Dios podía obrar. Aunque tenía mis dudas, yo sabía, Dios, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y oramos por ella. Después de orar, le pedimos si se podía quitar el audífono. Nos dijo que no, porque si se lo quitaba, venía un pitido de esos irritantes, se le venía un pitido al oído, que ella ni para dormir se lo quitaba. Entonces le dijimos que por favor, casi que le rogamos un poco. Ella se lo quita y empezamos a hablar. Y le empezamos a preguntar cómo está su familia, de dónde viene, qué está haciendo. Y ella nos empieza a contar sin darse cuenta que ya tenía el audífono en la mano. Nosotros estábamos impactados. Tanto así que pensamos que tal vez nos estaba leyendo los labios, porque estas personas que tienen problemas al oír crean esa habilidad de poder leer labios. Entonces Daniela, me acuerdo que se puso un poco detrás mío y le habló para que ella ya no la podía ver, no le podía leer los labios. Y la señora le contestó de igual manera. Yo empecé a bajar un poquito la voz para ver si aún así me escuchaba. Y me escuchó. Fue algo grandioso, fue algo que realmente nos dio una alegría en nuestro corazón de ver a Dios obrando en medio de un lugar lo menos poco espiritual que te puedas imaginar, un lugar muy transitado, muy rutinario. Pero Dios quiere obrar y nos mandó a traer libertad a los afligidos, a poner las manos sobre los enfermos y que ellos iban a sanar. Una oración de no más de un minuto puede marcar una diferencia muy grande y puede ser ese encuentro que las personas necesitan con Dios. Y yo no sé si tú quieres ser el impedimento de que esa persona se encuentre con Dios, por el hecho de que no te animas a orar por alguien, porque te da pena, o porque qué dirán, o porque si no se sana. Dios necesita personas que estén dispuestas y Él nos mandó a hacerlo. De igual manera, podemos obrar, o Dios puede obrar por medio de la palabra de conocimiento. Por medio de esta palabra donde tú no sabes algo de la persona, pero Dios conoce a cada persona y conoce cada circunstancia. Y podemos ver en Juan 4 la historia de Jesús con la samaritana. Ya la sabemos, Jesús sentado en el pozo le pide agua de beber a la samaritana se sorprende de que tú siendo judío me hablas a mí, mujer y samaritana. Y pasa todo el contexto hasta que llega el punto donde Jesús, revelado por el Espíritu Santo, revelado por Dios, le dice una palabra de conocimiento que era imposible que él supiera porque no la conocía, pero Dios sí la conocía. Y es cuando le pregunta y le dice, ve a llamar a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le contesta, bien has dicho, porque 4 has tenido y no son tus maridos, y con el quinto que estás ahorita tampoco lo es. Y ella sorprendida dice, veo que eres profeta, veo que me conoces, y cómo es posible que sepas algo de mí que las demás personas no saben qué está pasando. Y algo que me sorprende muchísimo,
que por medio de esta palabra de conocimiento, medio de esta revelación que el Espíritu Santo puede hacer a tu vida para hablarle a alguien más, puedes cambiar una vida. Y aunque suene que le estaba diciendo las verdades, porque eso fue lo que Jesús hizo, en otras palabras, le dijo las verdades a ella, en el versículo 29 está algo que me llamó la atención. Es la mujer, después de que ya habló con Jesús, fue y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella quedó sorprendida de que alguien pudiera haberla conocido, dicho cosas que solamente ella sabía. Y posiblemente fue la primera gran evangelista, porque dice después, si continúas leyendo la historia, que muchos creyeron y fueron a hablar con Jesús, y Jesús se tuvo que quedar en ese lugar durante un par de días más. Una palabra de conocimiento puede cambiar la vida de alguien. Y quiero contarte un testimonio. Cuando estábamos en el Colegio Verbo en Coatepeque, estábamos teniendo la obra de teatro, una obra de teatro que habíamos hecho para evangelizar. Después tuvimos un tiempo de ministración y se me acerca un chico y yo tenía algo, sentía una palabra para él que para mí no hacía sentido. Pero tienes que entender esto, no te tiene que hacer sentido a ti, tiene que hacerle sentido a la otra persona. Tú no sabes qué está pasando a la otra persona, pero Dios sí. Y yo me acuerdo que le recordé el Salmo 27, que dice que aunque padre y madre te dejaran, con todo Él te recogerá. Y le empecé a recordar lo importante que era Él para Dios, lo importante que era Él para Jesús y para la gente que estaba alrededor. Y me acuerdo que le dije: te has intentado suicidar un par de veces y no has podido por circunstancias que pasaron, pero no creas que es casualidad, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y déjame decirte que Dios te ama y que aunque estés solo y te sientas solo, Él te está acompañando y en ningún momento vas a estar realmente solo. El chico únicamente se pone a llorar, me dice gracias y se va. No me permitió orar más por él, no lo vi más. Al rato tuvimos el tiempo de almuerzo y se me acerca Oscar Calderón, don Oscar, que es el anciano que preside la iglesia Verbo Coatepeque, y me dice: el chico por el que estuviste orando es muy especial para mí. Y yo como: ¿por qué? ¿Qué pasó con él? Y me contó que cuando él estaba pequeño, su papá y su mamá lo fueron a abandonar con su abuela. Y que él estaba muy resentido con Dios y con todo el mundo, porque ¿cómo es posible que sus propios padres lo hayan dejado solo? Y no vas a creer la alegría que hubo en mi corazón, la felicidad de sentir que por haberme animado a decir una palabra que no tenía sentido para mí, tal vez ese chico ese mismo día quería volverse a matar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que se dio cuenta que Dios lo amaba y que Dios lo conocía. Por medio de animarnos a dar una palabra de conocimiento, decirle: Dios, muéstrame algo de esta persona, muéstrame algo que solamente tú sepas, para que ella sepa y se dé cuenta de que tú la amas y que tú estás pendiente de ella. Dios puede hacer ese tipo de cosas con tu vida. Solamente tienes que animarte, simplemente tienes que estar confiado que Dios va a hacer grandes cosas. Y de igual manera en una iglesia estuvimos ministrando y me dio una palabra de conocimiento un poco diferente, y te voy a decir por qué. Porque lo que se me vino a la mente fue el proyecto que tuvimos en la primaria, que es el famoso frijolito envuelto en algodón que le echamos agua y que tiene que nacer. Se me vino esa imagen en medio de una iglesia cuando estábamos orando. ¿Qué sentido tenía? Ninguno para mí, pero yo tuve una certeza de que Dios quería sanar riñones. ¿Por qué lo sentí? ¿Por qué lo dije? Porque el riñón tiene forma de frijol. Podrá sonarte ilógico, podrá sonarte sin gracia, pero Dios actúa de formas que no nos imaginamos. Dios quiere actuar de maneras que solamente Él va a entender. Y me acuerdo que me animé y pasé adelante y dije: yo siento orar por riñones. Hay alguien aquí que está enfermo de riñones. Yo pude ver un frijol que estaba dando una planta, estaba teniendo vida. Y una chica levanta la mano. Tuvimos la oportunidad de ir a orar por ella. Y cuando estábamos orando, ella me comentó que sintió un calor en la parte de atrás de la espalda baja, justamente a donde le dolía normalmente por los problemas que tenía ella en los riñones.
No pudimos, en ese momento yo no pude confirmar si tuvo una sanidad visiblemente, pero yo tengo la certeza de que Dios obró y que ese calor que ella sintió fue el Espíritu Santo sanando y trabajando en su vida. Y ella me lo dijo, yo estoy seguro que hoy Dios me sanó, yo pude sentir su mano. Por medio de una oración, por medio de una palabra que parece que no tiene sentido. Pero si Dios te pone algo en tu corazón, no te quedes callado. Abre la boca, que Dios va a hacer que esa palabra que tú digas lleve vida, lleve el sello del Espíritu Santo. Por supuesto que hemos escuchado, como tercer punto, hemos escuchado que Dios puede obrar por medio de la profecía, por medio de esa palabra que viene de Dios, dándonos la certeza de que algo va a suceder, dándonos la certeza de que Él está obrando. E incluso Dios puede obrar aunque estés cansado. Un día donde hayas tenido un día súper pateado, un día donde estés sin ganas de hacer nada, Dios te puede mandar a hacer algo y sin tus ganas, sin tus fuerzas, solo con las fuerzas de Él, Dios va a obrar. Y te cuento una historia, un testimonio, que estábamos en el pueblo de Varillas y nos fuimos por la famosa transversal del norte. Me acuerdo que íbamos para el área de Cobán y todos estos lados. Y la calle, para los que han recorrido esa calle, estaba súper mal, estaba súper fea. Nos quedamos varados un par de veces y un montón de circunstancias. A las 8 era la función que teníamos en Carchá y nosotros llegamos a las 8:30 de la noche. Por todo el recorrido que habíamos tenido súper pateado, súper mal. Más de 12 horas de viaje. Cuando llegamos estaba el grupo de alabanza tocando, nos estaban haciendo tiempo. Nosotros empezamos a acomodar todo corriendo sin hacer mayor bulla. Y me acuerdo que después de que presentamos la obra tenía el tiempo de ministración, venía el tiempo de ministrar. Y yo le dije a Dios, Dios, no tengo ganas de hacer nada. Me siento cansado, me siento de verdad hecho lata, como decimos popularmente. Dios, cuando nos toque orar, voy a ir a pararme atrás y voy a orar en general. Y me acuerdo que cuando estaba orando en general, lo hice, me fui a poner atrás. Dios me puso a una persona, un señor que tenía camisa roja, me acuerdo perfectamente, y era un señor de bigote. Y yo dije, Dios, ¿por qué me pones a orar por él? Y yo solamente sentía una inquietud, no sabía qué le iba a decir, no tenía las palabras, pero te cuento que Dios no siempre te va a decir las palabras. Dios muchas veces va a darte las palabras en el momento que tú des el paso de obediencia. En el momento que tú te animes a ir a hablar, Dios te va a poner qué es lo que tenés que decir. Muchas veces no vas a tener claro qué es lo que tenés que decirle. Dios te pone en tu corazón, ve a hablarle a esa persona. Y cuando tú obedezcas, cuando tú tengas la fe y vayas, Dios va a empezar a obrar y Dios te va a poner las palabras correctas en ese momento. Y me acuerdo que fui sin tener en mente qué le iba a decir, solamente sentí que tenía que ir a hacerle algo. Y Dios estaba esperando mi obediencia, estaba esperando mi fe. Porque cuando me acerqué, me acuerdo que empiezo a orar por él. Y se me vino una imagen que era el Señor sentado en un carro con Jesús a la par. Iban sonriendo, iban molestando, iban súper alegres. Y me acuerdo que que yo le dije, mira, veo un carro, vos estás sentado en él, Jesús está al lado tuyo, van sonriendo, van felices como si van de paseo. Y Dios te quiere decir que Él ha estado escuchando tus necesidades, tus peticiones y que los planes que tienes en mente, Él los va a bendecir y que van a salir para bien. Que te montes al carro con Él porque Él te va a guiar hacia dónde tienes que ir y Él te va a mostrar qué tienes que hacer y vas a tener esa respuesta que tanto has soñado. Y me acuerdo que el Señor cae en reposo, no me lo esperaba, yo solamente cayó en reposo. Y pues oré por él, lo bendije en el nombre de Jesús y dije, Dios, gracias por su vida, y me fui. Al final de la actividad se me acerca el Señor y me dice, tú no me conoces, tú oraste por mí. Déjame decirte que esta semana yo iba a ir a comprar un carro para ponerlo a trabajar. Me quedé sin trabajo, tenía un ahorro y dije, Señor, voy a comprar un carro y por medio de ese carro tú me vas a proveer. Pero el miedo, las dudas me hicieron detenerme y no fui. Al final me decidí quedar sin el carro y le dije, Dios, háblame, confírmame qué tengo que hacer.
Y la palabra que tú me diste es la confirmación que yo estaba necesitando. Mañana mismo voy a ir a sacar ese carro porque yo sé que Dios va con el carro, va a la par mía, dentro del carro. Y Dios va a hacer una obra. Y te lo agradezco muchísimo. Yo me quedé me sentí súper mal con Dios porque le dije Dios y yo no quería hacerlo. Yo me rehusé, fui de regañadientes, fui enojado incluso de que ¿por qué no me dejaste descansar? Pero Dios quería usarme en ese momento, igual como te quiere usar a ti en el momento que estés cansado en el trabajo, en el momento que estés súper cansado en el tráfico y te bajes a hacer algún trámite. Dios te quiere usar. Y aunque sea regañadientes o no queriendo, Dios va a bendecir y te va a respaldar en el momento que tomes la decisión de hablar de vez de Él. Cuando tú tomes la decisión de hablar lo que Dios te ponga en tu corazón, Dios te va a respaldar en todo momento. Y también quiero contarte que además de palabra de conocimiento, de profecía, de que Dios obra en todo lugar, también Dios quiere traer consuelo a aquellas personas que están dolidas, a aquellas personas que están pasando un mal rato. Tal vez no están enfermas, tal vez simplemente se sienten deprimidas o perdieron algo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Me podrás preguntar, ¿cómo vamos a traer consuelo a las personas? Pues diciendo la verdad de Jesús, diciendo lo que ya nosotros sabemos de Dios, que Dios las ama, que Dios las cuida, que son importantes para Él, que Dios quiere caminar con ellas, que Dios quiere proveerles en medio de necesidad, que lo conozcan como ese Dios bueno, que Dios quiere arreglar la situación de tu familia, que Dios quiere arreglar tu situación personal. Las verdades que ya sabemos de Dios son la fuente de bendición para las otras personas. No asumamos que ya las personas saben todas las verdades. No asumamos que ya las personas saben que Dios las ama. Porque estamos acostumbrados tal vez a que nuestro ambiente, a donde nos desarrollamos normalmente, sean personas cristianas, personas que ya conocen de Dios. Entonces asumimos que ya todo el mundo sabe que Dios las ama. Asumimos que todo el mundo ya sabe que Dios quiere actuar por medio de ellas. Pero no es así. Hay personas que no saben que Dios las ama y necesitan escucharlo. Y quiero contarte un testimonio que pasó hace 2, 3 meses con el grupo de evangelismo de acá, de la iglesia Zona 16. Fuimos al Parque Central a orar por las personas. Íbamos como 8, 10 personas. Me acuerdo que iban Pablo, Alwin, Samuel, Gabriel, Luz, iban en ese momento. Iban varias personas. Y nos dividimos en parejas para orar por las personas. Y habíamos hecho una actividad que era la búsqueda de tesoros. ¿De qué se trata? Le habíamos pedido a varios amigos, a varias personas, que pudieran pedirle una palabra de consuelo, una palabra de parte de Dios hacia las personas. Las imprimimos, las copiamos en la compu, las imprimimos, las recortamos y llevamos todas esas palabras que sabíamos que iban a ser de bendición en diferentes cajitas. Y la persona le pedíamos que por favor sacara una y que la guardara y la creyera para él. Y después orábamos por esa persona, por algo en específico. Y tuvimos la oportunidad de orar por un señor de la calle y pues después de que oramos, él nos saluda, nos da la mano, nos abraza. Yo andaba con Samuel, que por cierto, Sammy, te mando un gran abrazo, mi bro, sabes que sos un gran amigo. Y me acuerdo que en ese momento, por toda esta situación de COVID, obviamente sentimos la necesidad de desinfectarnos para nuestra salud, pero no andábamos alcohol en gel, se nos había olvidado en el carro. Entonces le dije a Sammy, mira, entremos acá donde están las joyerías, ahí tiene que haber alcohol en la entrada. Y fuimos y para nuestra sorpresa no había alcohol en la entrada, lo cual la verdad sí me sorprendió bastante. Y le dije, bueno, busquemos en las tiendas, alguna tienda nos regala. Y cuando veníamos caminando vi a una chica que estaba triste, estaba desolada. Y me acuerdo que simplemente le dije, Sammy, vení, tenemos que hablar con ella y ella nos va a dar alcohol. Y le pedimos alcohol, nos dio, hicimos la actividad con ella saca su palabra, su papelito, cuando la lee le salen las lágrimas. Y me acuerdo que lo único que le dije en su momento fue, Dios te ama y Dios está poniendo un poco de su corazón en tu corazón. Te sentís traicionada, dolida, angustiada. Jesús te entiende porque Él pasó por todo eso cuando nosotros le dimos la espalda y Él murió por ti. Él te quiere el día de hoy dar consuelo, te quiere amar y decirte que te des cuenta de que no estás sola. Él ha estado contigo en todos estos procesos que has estado pasando en los últimos tiempos, en todos esos momentos donde has sentido traicionada, incluso por los que más amas. La chica solamente lloró y nos dijo, lo necesitaba escuchar. Gracias. Y nosotros nos fuimos. Una palabra de consuelo,
de una verdad que ya sabemos, que Dios ama a sus hijos, que Dios quiere acercarse a sus hijos. Pero Dios nos manda a que actuemos. Dios nos manda a que tenemos que actuar, que tenemos que tomar el riesgo. Y si me dices, es que no sé qué decir, pues en la Biblia hay cientos, miles de promesas, miles de verdades que le puedes decir a las personas, que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, que si te sientes perdedor o que no vales, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que sos más que vencedor en Cristo, que no sabes cómo puedes actuar en medio de una enfermedad, que Dios sana, que hay un montón de testimonios en la Biblia que le puedes leer como prueba de que Dios sana y que Dios quiere hacer. Solamente diciendo la palabra, Dios puede obrar. Entonces no digas que no tienes que decir, porque en la Biblia hay un montón de cosas que puedes decir, un montón de cosas que la gente necesita escuchar, necesita tenerlo presente, porque no lo saben. Y por supuesto, por medio de la sanidad, Dios puede obrar y puede traer libertad a las personas, puede traer a un encuentro personal Dios con esa persona que fue sanada. Podemos verlo Jesús con el ciego que le echó barro en los ojos, la mujer que le tocó el borde del manto, podemos ver también por el centurión romano que le dijo, decí la palabra. Por medio de una sanidad, esas personas, esas familias conocieron al Dios Todopoderoso y vieron al reino de Dios más cerca. Y quiero contarte un testimonio que le pasó a Patti Maselli. Muchos de los que están viendo la conocen seguramente. Y ella fue con la Escuela de Reino a una iglesia en Cobán y tuvieron un tiempo de ministración, iban de viernes hasta domingo, iban a tener 3 días de actividades. Y el día viernes ella nos contaba que tuvieron la oportunidad de dar palabra y de orar por los enfermos. Y a ella le tocó orar por los enfermos. Llegó una niña de 5 años que tenía estrabismo, tenía sus ojitos mal, los tenía un poco torcidos, necesitaba anteojos para ver. Y Patti nos cuenta que cuando ella la vio, dijo, Dios, esto es mucho para mí, ¿cómo le hago? Esto yo no puedo hacerlo. Y Patti dice que ella se animó porque le dijo, bueno Dios, yo soy un representante tuyo aquí en la tierra y tú me mandaste a hacer lo que tú hiciste y tú oraste por los enfermos, yo voy a orar por los enfermos y tú vas a respaldar. Y ella sintió únicamente que la nena pusiera las manos al frente, puso las manos al frente, ella oró, la nena pudo sentir como hormigueos y le dijo, pude sentir como hormigas en mis manos. Y Patti le preguntó, ¿crees que Jesús te puede sanar? Y ella contestó que sí. Se puso sus manitas en los ojos y esta nena oró confiando que Dios podía hacer un milagro. Y Patti al terminar la oración le preguntó, ¿puedes ver mejor? Y ella dijo, puedo ver mejor, un poquito mejor, pero Patti todavía le veía sus ojos un poquito torcidos. Y Patti decía, bueno, Dios, vamos a darte gracias por lo que ya tú hiciste. Y ella tenía la fe que Dios iba a obrar. El día domingo, el pastor, el anciano que presidía esta congregación, dio la oportunidad de que contaran testimonios de las actividades anteriores, del sábado y del viernes. Pasó la mamá de la nena y contó el testimonio de que esta niña fue sana completamente, que sus ojos quedaron rectos y quedaron sanos completamente en el anochecer y en el transcurso de la noche, que Dios hizo un milagro completo. Y Patti pudo verlo días después. Fue a dar una enseñanza a la misma iglesia y tuvo la oportunidad de ver a la nena de frente y le vio sus ojos completamente sanos. Cuando ella se animó a orar, cuando ella se animó a traer el cielo aquí a la tierra como representantes de Jesús que somos, entonces podemos ver los milagros. ¿Por qué crees que tal vez no hay tantos enfermos que se sanen? Porque no hay tantos cristianos que estén orando por enfermos, porque no hay tantos cristianos que estén confiando en que Dios puede hacer la obra. Nosotros cumplamos con nuestra parte de atrevernos a ir y Dios va a cumplir con su parte, que es respaldar tu palabra, respaldar esa oración. Esa parte es la que tenemos que entender, que sí podemos hacerlo, que no debes ser un gran teólogo, no debes tener un montón de años de ser cristiano, no necesitas estar en un espacio en específico. Lo que se necesita es tener un corazón dispuesto, tener un poco de fe, aunque hayan dudas en tu oración, hayan dudas de que si puedes hacerlo, en tu mente pueden haber dudas, pero con que tengas un poco de fe de que yo sé que Dios puede obrar, tengas tu corazón dispuesto y te animes a hacerlo, Dios va a respaldar. Dios va a hacer ese milagro y va a traer libertad a todas aquellas personas que no lo conocen.
Tú obedece y confía en dar el paso y Dios te va a poner el piso de donde tú vas a caminar. Dios va a ponerte la respuesta y te va a poner el respaldo. Él lo dijo en Marcos, estas señales los seguirán, estas señales serán para aquellos que creen. Y Dios nos dio esa responsabilidad de llevar libertad a los afligidos, porque sabía que nosotros podíamos hacerlo. Y el día de hoy quiero tener un tiempo en el cual el Espíritu Santo, ese Espíritu que es el que hace posible que todo lo que hemos visto sea realidad, pueda moverse y pueda tener un tiempo. Y tengo varias palabras en mi corazón que siento que Dios puso en mi corazón para bendecir a personas que nos están viendo. Y quiero pedirle a Dios que en este momento pueda llenar completamente el lugar donde tú estás. Si nos estás escuchando desde tu carro, nos estás escuchando en una habitación, nos estás escuchando en la casa, donde sea que tú nos estés escuchando. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo inunde ese lugar, Padre Santo. Que puedas hacerte presente, Señor, manifestarte por medio de tu frío, por medio de tu calor, por medio, Señor, de esa paz que sentimos, Padre, por medio de todas las manifestaciones creativas que sabemos que tú tienes, Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que tú vas a hacer grandes cosas en las personas, Señor, que están viendo este mensaje, porque son personas que se van a animar a caminar en fe, personas que se van a animar a cumplir lo que tú ya dijiste, Señor, y que van a hacer realidad esa palabra, que mayores cosas vamos a hacer porque tú nos vas a acompañar, Señor. Gracias por la vida de todos ellos, Señor. Y puedo sentir que hay una persona que nos está viendo, que estuvo llorando ayer en la noche y dormiste llorando y llorando en silencio porque no querías que las personas que estaban en tu casa te escucharan, te daba pena y tampoco querías que se dieran cuenta cuál era tu verdadero situación, cómo te sentías realmente. Pero pude ver a Jesús sentado en la orilla de tu cama, secándote tus lágrimas y diciéndote que no es necesario que llores fuerte para que Él te escuche. No es necesario que llores fuerte para que Él te escuche. Él está al lado tuyo y te quiere recordar el día de hoy que Él no te va a abandonar en ningún momento y que esas lágrimas que derramaste en silencio, Él las va a respaldar y va a cuidar de ti. Que no te sientas nunca más desamparada, porque Él va a darte la respuesta que has estado esperando. Él quiere mostrarte una vez más cuánto te ama. Y de igual manera, siento que nos está viendo alguien que perdió esta semana un proyecto importante de trabajo. Un proyecto que tú ya tenías en mente que iba a solucionar la mayoría de tus problemas ahorita, problemas económicos, te iba a ayudar a salir de ciertas deudas, te iba a ayudar a tranquilizar las aguas de cierta manera, y cuando lo perdiste dijiste, ¿por qué? ¿Por qué? Se te vino el mundo abajo. Pero Dios te quiere recordar algo, Él es tu proveedor y Él hace grandes cosas con pequeñas cosas. Con 5 panes y 2 peces, hizo que una multitud comiera y que sobrara. Y Dios te dice que hoy, con lo poco que crees que tienes, vas a ver que te va a sobrar, porque Él va a bendecir. Ha visto cuando has sido fiel en lo poco y Él te va a respaldar en este momento. No quiere que pienses que es por medio de los proyectos o por medio del trabajo. Quiere que te des cuenta que es un milagro. Él es tu proveedor, es la dependencia de Él la que te va a llevar más largo. Y también hay golpes físicos que nos hemos dado esta semana, golpes que han provocado dolor, han provocado inflamación, hasta nos han llamado exagerados porque simplemente era un pequeño golpe. Pero Dios hoy quiere decirte que hasta en esas pequeñas cosas Él te quiere complacer. Él te quiere dar a conocer tu amor hasta en esos pequeños detalles, como es sanarte un golpe que te hiciste por accidente. Y Dios quiere hoy traer paz y sanidad a ese dolor. Ese dolor desaparece y vas a poder ver cómo esa inflamación desaparece y Dios hace ese milagro en tu vida. Y el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio, un regalo que Él decía que incluso nos convenía que Él se fuera para que viniera aquí en la tierra
y todos tuviéramos el acceso al Consolador, tuviéramos acceso a sus manifestaciones. Y siento que hay muchos que no han podido experimentarlo, no han podido verlo, simplemente lo han escuchado de largo historias. Incluso personas que llevan muchos años de ser cristianos y no han podido tener el regalo de hablar en lenguas, el don de lenguas. Y Dios te quiere decir hoy que ora, que Él es el que va a poner las palabras en tu boca. Ora que Él es el que va a llenar tu vida sobrenaturalmente de su presencia y vas a manifestarlo de maneras que no te imaginas. Y tú que no has podido experimentar al Espíritu Santo, Él ahorita en este momento quiere hacerte sentir su presencia y que no dudes más de que Él está contigo. Padre, gracias Señor por esas personas que dicen: Dios, yo quiero experimentarte por primera vez. Yo hace tiempo no te experimento. Tal vez solamente he escuchado de que tú haces, pero no te he visto hacer, no te he sentido en mi vida. Gracias porque ellos ahorita, Señor, están sintiendo tu Espíritu Santo moverse en su ser, Señor. Estás sintiendo cómo tú los inquietas, cómo tú te mueves, Padre Santo, en su cuerpo, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas a hacer grandes cosas, Padre Santo, en sus vidas. Vas a llevarlos a otros niveles, Padre Santo, y van a darse cuenta que el Dios que está en la Biblia es el mismo Dios que está con nosotros, que el Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Dios que nos respalda a nosotros en cada oración y en cada momento. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que te puedas manifestar en la vida de estas personas, Señor. Prepárate, que esta semana Dios quiere sorprenderte. Y prepara tu corazón y tu mente, que su Espíritu Santo va a hablarte y te va a sorprender de maneras que no te imaginas. Da el paso, que Dios va a poner el piso en el cual vas a caminar.